Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Son las 8 de la mañana con 5 minutos, son 8 de la mañana con 5. Normalmente nosotros los sábados a esta hora estamos tratando de hacer temas familiares, estamos haciendo temas que tengan que ver con los valores, con el papá, con la mamá, con la felicidad, temas que permitan que las familias tomen desayuno con tranquilidad, porque me entenderá, doctora Mejía, sábado con toda la familia y volver a decirles que los robos, que los asesinatos, que si los lecheros, que si los paperos, que si Lavajato, que si PPK, que si Toledo. Pero la circunstancia del país es tan complicada que vamos a tratar un tema eminentemente político con la doctora Beatriz Mejía, el interrogatorio que se diera el día de ayer de la Comisión Lavajato a Pedro Pablo Kuczynski. Se han sumado una serie de informaciones con respecto a contratos, a transferencias, a bonos, asesoramientos de parte del señor Kuczynski para con un montón de empresas de Odebrecht. Odebrecht tenía 54 empresas en el Perú y PPK en proyectos, cuando menos asesoró a 12 o 13, hasta donde se sabe. ¿Cómo ve usted el caso, doctora? ¿Hay un caso? Estamos hablando de un caso desde el punto de vista penal, es un tema, una infracción política, va a ser un juicio político lo que se va a dar en el Congreso. Doctora Mejía, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Phil. Gracias por la invitación. Yo veo acá un problema de diagnóstico de este caso de corrupción de Estado por parte, digamos, de todos los involucrados, porque están enfocando solamente los actos ilícitos de lo que puede ser negociación incompatible, el delito de negociación incompatible del señor Kuczynski como funcionario del Estado en diferentes etapas de diferentes gobiernos de este país y sus empresas que las ha beneficiado y ha beneficiado a otras empresas vinculadas con sus empresas y con él mismo. Entonces, la pregunta es, ¿este señor Kuczynski hacía solo esto para sí y por sí? Esto pues es poco creíble. ¿Por qué razón? Porque el trabajo que ha hecho el señor Kuczynski, por ejemplo, para endeudar al Perú, no solamente en este gobierno por más de 44.000 millones de dólares, sino desde antes, las veces que ha estado de ministro de Economía y Finanzas, esto tiene un propósito. O sea, no es que se endeuda al país, porque pobrecito el país no tiene plata y hay que pedir prestado, sino porque hay una política de enganche con el sistema financiero internacional de los países. Y entonces hay operadores financieros internacionales como el señor Kuczynski que se encargan de endeudar a las naciones para que luego no pueda haber ningún gobierno que diga, bueno, pues no quiero saber nada con esta dependencia financiera internacional y voy a manejar mi economía de manera autónoma o con ciertos niveles de independencia que me permitan tener un manejo igualitario de país a país. Entonces, esto no se ha dado. ¿Por qué razón? Porque precisamente en el caso de Perú, el señor Kuczynski se ha encargado de irnos endeudando. Entonces, el tema es por qué no hay alguien que se sienta a hacer una investigación integral. El señor Sepúlveda ha declarado en diferentes espacios, ¿no?, oficiales en Chile y también a la prensa, que él ha trabajado para el señor Soros, George Soros, desde los 90. Y en los 90 es que conoce a Kuczynski, los dos han trabajado para el señor Soros. Es más, cuando Kuczynski viene en el año 93 a Perú, con el hermano de George Soros, que es Pablo Soros, y declaró a la prensa que venía a ampliar los negocios de Soros en el Perú y en América Latina. A ver, solamente quiero aclarar algo. Cuando la doctora habla del endeudamiento, y no le falta razón, ¿no? Porque el Perú, al ser un país sin recursos, para una interoceánica se endeuda. Inclusive los brasileños decían que lo que ellos podían hacer hasta darle la plata a Perú para endeudarse, pero para Olmos se endeuda. Para Vías Nuevas de Lima, agarramos y entregamos lo que tenemos para que se lo ganen los brasileros y la gente se esté endeudando para pagarle las tarifas que estos señores cobran. Todo el tema del refinanciamiento de bonos que se ha dado con este gobierno. O sea, el rey de la deuda, el rey del levantamiento en el banquito peruano, ¿no es cierto?,
es de repente el banco de crédito, pues el banco, no sé, el Scotiabank. Esos son banquitos comparados con JP Morgan, ¿no es cierto? Que a la hora de la hora emiten financiamientos de miles de millones de dólares y PPK es el encargado de representar esos intereses. Y claro, en el caso de Odebrecht, que era la que vendía la Interoceánica, pero puede ser, fíjense, el caso de Chinchero, también lo explicaba así, o el caso de la refinería de Talara. Habla de 5.000, 6.000, 7.000, 5 millones de miles de millones de dólares. Y ellos cuentan con el hecho de que el pueblo del Perú o no se da cuenta o teniendo la información que sale en los diarios que, bueno, el Perú se endeudó por 44.000 millones de dólares, dice, bueno, así será pues, ¿no? Así debe ser. Esa es la manera en que funciona el aparato del Estado y la economía del país. Pero yo le quisiera decir al pueblo del Perú que así no tiene que ser. O sea, precisamente esto es eminentemente delictivo. Hay un sicario internacional, económico, financiero internacional, que se apellida Perkins, que ustedes pueden entrar a la web y encontrar su declaración de cómo es que operan ellos. Parece que es un sicario arrepentido y ha empezado a difundir cómo es que este sistema de financiero internacional tan perverso hace que los países se conviertan en colonias, ¿no?, dependientes de ellos a través del endeudamiento. Y que su oficio era ir a cada presidente, tocarle la puerta y decirle, queremos prestarte esta cantidad de plata, convencerlo y finalmente te vamos a hacer rico a ti y a tu familia. Si tú aceptas, te vas rico de acá, pero tienes que aceptar este endeudamiento. Además, dan comisiones. Los préstamos, estos no son gratis, o sea, encima dan comisiones a los gestores de los préstamos. Mientras más dinero es, la comisión es más grande. Entonces, ¿quiénes tienen que pagar esa deuda? Somos nosotros. Cuando usted, señora, va y pasa por un peaje, por ejemplo, en el caso de Rutas de Lima, a mí me molesta que de 3 soles se convirtió muy rápidamente en pocos meses en 5.30, ¿no? Y todos los días pago 5.30 de ida, 5.30 de regreso. Por dar un ejemplo, cosa que es una cuestión alucinante, doctora. El señor Sepúlveda asesora mediante Westfield, la empresa de Kuczynski, ¿no es cierto?, a diversas entidades. Y de ahí le paga a Kuczynski. Y cuando pasa eso, Kuczynski, como Toledo, dice, no, eso no es mi negocio, es de el señor Sepúlveda, que él es el dueño de First Capital. Cuando lo hace mediante Westfield, dice, no, yo soy el dueño, pero lo maneja Sepúlveda, yo soy el dueño, pero no sé nada. En el caso de Vías Nuevas de Lima, cobra First Capital y le dan a PPK por consejos, cobra 4 millones de dólares por conseguir un contrato que es leonino para los intereses del Perú, y eso queda clarísimo. 4 millones de dólares, que es un mundo de plata, y le dan por consejos estratégicos a PPK 720.000 dólares. Y en otra operación, el señor Kuczynski emite un recibo de honorarios profesionales fechado en el Perú, desde su casa de Choquehuanca hacia First Capital Chile, por 610.000 dólares, por H2 Olmos, sin pagar impuestos. O sea, 700, 600 por consejos estratégicos. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Cómo nos puede constar, doctora Beatriz Mejía Mori, que es una escoima pura y dura? ¿Dónde están los estudios? Usted tiene un estudio de abogados y debe tener secretaria, asistente, ujier, practicante, socio, asociado, contrata contadores, contrata mucha gente para poder emitir un informe y cobrar por lo que cobra. Porque no es que Beatriz Mejía se concentre y dice, ya, pum, págame. ¿Cómo sabemos que es una escoima? No, eso evidentemente es coima. Porque más bien es que más allá que el señor Kuczynski pueda hacer informes respecto a lo que le convenga, el tema es que no puede hacerlo a empresas con las cuales directa o indirectamente tiene relación por causa de su función en el Estado peruano. Antes, durante o después. O sea, ahí hay una incompatibilidad manifiesta. Entonces, y por eso es que es típico del delito de negociación incompatible. Entonces, el señor Kuczynski está totalmente ahí responsable de una serie de actos de corrupción donde el tipo penal principal es de negociación incompatible, pero hay otros más. Y por eso yo quisiera terminar el enfoque para que la población entienda, Philip, que esto es más que corrupción de Estado. ¿Por qué razón? Porque el señor Kuczynski, si usted lo puede analizar, él bien ha entrado al Estado peruano a hacer lo que nos está haciendo. O sea, desde el 28 de julio
del año 2016 que anunció que iba a hacer una revolución social por medio de la educación, y yo me alegré. Dije, llegó un gobernante que entendió que este país hay que cambiarlo por medio de la educación, ¿no? Y cuando de repente nos damos cuenta en el camino, en el terreno, en la realidad, que lo que pretendía hacer era imponer el plan de Soros y sus amigos que quieren dominar a los países como Perú para hacerse dueños de nuestras riquezas, dominar nuestra economía y que nos convirtamos pues en una colonia del nuevo orden mundial. Y este esquema pasa por esa revolución social que es quebrar la cultura de nuestro pueblo e implantar una contracultura, que es el generismo, una herramienta, ¿no?, que nosotros la identificamos y lo identifican en todo el mundo como ideología de género, porque son solamente ideas que han sido fabricadas para quebrar los principios y valores de las sociedades cristianas. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con la doctora Beatriz para hablar ya directamente de toda la cantidad de por si acaso tengo la revista Hildebrand en sus 13, porque se ha hablado también de que esta es una conspiración del fujimorismo o del aprismo o del comunismo. Yo no soy comunista. Con los cuales no tengo nada que ver yo. La doctora tampoco tiene nada que ver, ni yo tengo nada que ver con Hildebrand, que a mí me detesta, y Caretas también me detesta, y seguramente la debe detestar a la doctora Beatriz Mejía. Y este es el punto. El punto es muy claro. Si tú eres funcionario público, no puedes tener tu empresa, es decir, Westfield, con un patita que trabaja para ti, pero tú no sabes, y le cobra millones a la gente sobre las cosas que tú haces. O que tu chochera tenga su empresa First Capital y que tu empresa le cobre millones a la gente que trabaja contigo cuando tú estás en el Estado y dices, a mí no me paga. Claro, no te paga a ti, le paga a él y él te paga a ti. Es decir, exactamente la misma argumentación de Toledo. Tampoco entonces puede haber un tema racista, porque Toledo, hasta donde mis ojos dan, es cholo y PPK es gringo. Gringo, cholo, ladrón es ladrón, según mi real saber y entender. Vámonos a la pausa, regresamos. Ya regresamos con Philip Butters en Exitosa. Cuando me preguntan por un reportaje que yo haya hecho, pienso inmediatamente en el CENEPA y en los miles de jóvenes héroes anónimos. Esto era la guerra. Ya estábamos en la línea de fuego. Cuando me preguntan por un gran reportaje que yo haya presentado, pienso inmediatamente en la caída de Abimael Guzmán. Cuando me preguntan por un reportaje que yo quisiera ver, pienso en el fin de los políticos corruptos en el Perú. Nosotros contamos historias que son importantes para la gente y lo hacemos de manera comprometida porque somos parte de la gente. Eso es la revista dominical. En Exitosa TV, no se lo pierdan. Entender que el abogado siempre obra por cuestiones de fondo y de forma. Y la ley civil tiene su fondo y su forma, y la ley penal tiene su forma y su fondo. En la ley penal hay una cuestión que se llama tipificación. Y yo siempre lo he explicado, es como cuando un bebito juega con el famoso cubito, en donde en la redondelita entra la esferita, en donde el cuadradito entra el cubito, ¿no? En donde en el triangulito entra la pirámide, y así los niños van poniendo las cosas, así hacen los abogados penalistas. Yo le pido por favor que me explique otra vez esto de los negocios de PPK vía Westfield y First Capital con el Estado en el antes, en el durante y el después de su ejercicio de la función pública, que eso es lo que lo catalogaría a él como un incapaz moral permanente, en el supuesto, creo yo negado, que podríamos llegar a darle la razón en que él no se da cuenta y no distingue y que no sabe con lo que pasa con su negocio. Bueno, precisamente el que no se dé cuenta o no distinga o quiera hacernos creer que no se da cuenta, ¿no? Y está pegando la de la persona de la tercera edad que ya está más allá del bien y del mal, yo creo que es una gran actuación. Porque es una persona muy inteligente que sabe muy bien lo que está haciendo y que sí demuestra que carece o adolece de capacidad moral para ser presidente, porque nos ha dicho ante el periodismo, hizo una declaración ante 5 periodistas en Palacio de Gobierno donde yo me quedé sorprendida
la soltura de huesos con la cual declaró cómo es que había hecho todos estos negocios. Por ejemplo, citó que su empresa había intervenido en el caso de la venta de las empresas eléctricas, ¿no es cierto? A esto de Luz del Sur. Entonces, ahí entendí por qué razón dije, ¿quién ha hecho una cosa semejante como servicios esenciales, estratégicos para la seguridad nacional? Se los han dado a empresas chilenas. O sea, dentro, por ejemplo, de lo que es el sur, están la mayor cantidad de establecimientos militares. Nos bajan la palanca y no encuentran los soldados ni sus botas. Chinchero, el lobby de Chinchero es un lobby para beneficiar a Piñera. Estamos en línea con alguien, doctora Beatriz Mejía, que sí ingresó a Palacio y que sí pudo preguntar en Palacio y es actor protagónico de la Comisión Lavajato. Estamos con Víctor Andrés García Belaunde. Vitocho, muy buenos días. Cuéntanos, ¿qué pasó adentro? ¿Qué cosas nos puede contar? Asumo que nos puede contar de todo o hay temas todavía reservados. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, yo creo que algunas cosas, no todo, pero porque además fueron 8 horas, ¿no? Es difícil recordar todo con mucho detalle. En principio fue una reunión cordial, elevada, con respeto mutuo, con consideraciones especiales. El presidente estuvo bien, trató de contestar todo lo que creyó que debía hacer, algunas cosas que no quiso contestar, un poco visitado por su abogado, uno de sus abogados, que le decía que esto no, que esto sí, pero en general creo que ha sido importante, pero claro, no ha habido que yo sepa nada espectacular, nada nuevo, más o menos hemos entendido que las cosas siguen siendo igual, y no hay un reconocimiento exacto de su participación o si de sus manejos o su de conducta, que él pueda reconocer pues que estuvo mal o hubo errores. A ver, Vitocho, ¿no? Hasta donde se ha podido entender de lo dicho por ustedes, el ratificado, porque hay un comunicado de Palacio de Gobierno luego de la conversación que tiene con ustedes, la entrevista, en donde PPK dice, cuando Westfield contrata con los proveedores del Estado, todos los Trabase Olmos, Odebrecht en Vías Nuevas de Lima, Odebrecht en IRSA 1, en IRSA 2, todos los negocios, cuando contrata Westfield, que es mía, yo no sabía, lo hacía el señor Sepúlveda. Toda la plata que me caía de Westfield me caía porque Dios es grande. Eso lo sabía Sepúlveda, yo no sabía. Y cuando contrata vía First Capital, dice, eso no es mío, ese es Sepúlveda. Pero igual Sepúlveda le bombeaba dinero. Cuando ustedes le han preguntado por este tipo de cosas, que son detalles, ¿él ha respondido generalidades? ¿Sigue con lo mismo y yo no sé nada, pero es mi empresa, yo no sé nada, pero es mi amigo? Sí, más o menos. Ha dicho que había una muralla china, ha reiterado ese tipo de respuesta. Yo insistí en qué cosa era Westfield. Westfield para él, bueno, le dije que cuál es su patrimonio, sus activos, qué grupo de gente está atrás de Westfield, qué funcionarios tiene, de qué calidad. ¿Cuánta gente trabajaba en Westfield? Eso me parece interesante, para saber si no es coima pura y dura. Calculo que Westfield trabajaba un montón de gente. Claro, eso es lo que dije yo, siendo una empresa que ha asesorado al banco más grande del Perú, que ha asesorado a la empresa constructora más grande del Perú, que ha asesorado a otras empresas también muy importantes en el Perú, pues debe ser un equipo de gente preparadísimo, funcionarios de más alto nivel, etcétera. Bueno, ¿qué cosa es Westfield? Nada, Westfield no tiene nada. Westfield es una cuenta corriente. Entonces le dije, bueno, entonces Westfield, ¿qué cosa es? ¿Es una empresa de fachada? Bueno, me dijo, es una cuenta corriente. O sea, es una etiqueta. O sea, no tiene, acá estamos con la doctora Beatriz Mejía, ¿no? Si yo quiero asesorar, tengo que contratar abogados, contadores, ingenieros, periodistas, financistas, tengo que tener una secretaria, un ujero, un manual, o sea, gente.
Es una cuenta corriente. Exactamente. En el mejor de los casos tenía una contadora, una señora Hernández, en el mejor de los casos. Pero básicamente es una cuenta corriente. Entonces, claro, una cuenta corriente de una persona es una empresa de una persona, es una empresa, es una etiqueta tuya, es una que detrás no hay nada. Entonces la pregunta siguiente era, bueno, si detrás no hay nada, si es una cuenta corriente, ¿qué hacía un ciudadano chileno, que en Chile casi nadie lo conoce, y en el Perú nadie lo conoce, como el señor Sepúlveda, que llegaba acá, estaba 3 días cada 2 o 3 meses, y entraba a un banco y todo el mundo le abría la puerta, al Banco Más Grande del Perú, entraba pues a una compañía de seguros, a una AFP, y levantaba dinero, en fin. ¿Y quién es este señor para que pudiese tener esas vinculaciones que la gente le abría la puerta? ¿Usted le abría la puerta? No, yo no abría ninguna puerta. Entonces, pero la gente sabía que Sepúlveda y Wessel era igual a PPK. No creo, no sé, creo que no. Entonces, ¿cómo es que este señor asesoraba por millones de dólares cobrando y nadie sabía nada? Porque un banco inmensamente grande, ¿cómo contrata pues a un pichiruchi, un pulpín, un señor que tiene una etiqueta atrás de él, ¿no? Víctor Andrés, estamos justo con la doctora Beatriz Mejía Mori, que ha sido muy amiga del Contralor Genaro Matute, que en esa época el Contralor Genaro Matute fustigaba con respecto a la firma de estos contratos, y en esa época, siendo ministro y primer ministro del régimen de Toledo, él era PPK el que iba a buscar a Matute para presionarlo para firmar los contratos. Doctora Mejía, si le puede recordar eso al congresista García Belaúnde. No, fue un pleito que hubo en la PCM con Cecilia Blume y el Contralor Matute vino muy mortificado de esa reunión. Bueno, tuvieron varias reuniones, pero una en particular en que le sustentaban que la Contraloría se estaba oponiendo por gusto, que la empresa esta Odebrecht no tenía conocimiento de los juicios, que no le había llegado la notificación de las demandas. Esa fue, digamos, argumentación de Blume, pero lo cierto es que la presión tan grande era para que la Contraloría... ¿De qué Blume? Cecilia Blume. De que la presión era para que la Contraloría deje de estar incidiendo con el presidente en ese momento, Alejandro Toledo, de que tenía que observarse ese contrato y porque estaba impedida la empresa Odebrecht y otras más del consorcio para contratar con el Estado porque tenían juicios pendientes, además juicios pendientes por incumplimiento de contratos previos que había tenido con el Estado peruano. Entonces, Víctor Andrés, ¿eso era lo que cobraba PPK? Claro. Y sacó una ley, sacó la 28670 precisamente para poder taparle la boca a la Contraloría. Sí, Víctor Andrés. Claro. Por eso es que, para terminar lo que estaba diciendo, es decir, este ciudadano chileno, que en Chile nadie o casi nadie conoce, que no era pues un genio de las finanzas, ni mucho menos, era un gerente, un operador, en fin, un hombre de nivel medio, digamos. Este señor llegaba al Perú y todo el mundo le abría puertas y lo contrataba. O sea, no era pues por él, era porque representaba al ministro de Economía de aquel entonces o al primer ministro de aquel entonces. Eso es evidente, y cobraba en función de eso. A ver, Víctor Andrés, Toledo lo han escuchado hablar del argumento del racismo, es decir, que a él se le persigue por ser cholo exitoso. Yo he escuchado argumentos, y los tienes que haber escuchado tú también, ¿no? Decir que acá se le tiene envidia a PPK porque es un empresario exitoso y es una fiera que tiene los mejores títulos, que toca flauta, que estaba en Princeton y que estaba en Cambridge y tal. Perdón, si era empresario, ¿por qué Westfield no era una empresa sino una cuenta corriente? O sea, el argumento de la envidia social, del éxito económico, es a la hora tan pueril como el argumento de decir que a Toledo uno lo está acusando por ser cholo. Este señor era un lobista puro y duro, sin empleados ni en Miami, ni en el First Capital Perú, ni en el Westfield Perú. Él simplemente era una cuenta corriente. Perdón, exactamente. Yo una quisiera, fachada, ¿no? Sí, yo quisiera aclarar que él
para no decir que Westfield era él mismo, dice que es una cuenta corriente, pero tal cosa no existe. O sea, jurídicamente una empresa no puede ser una cuenta corriente. Westfield era Pedro Pablo Kuczynski, que se podía funcionar y operar a través de una cuenta corriente, pero eso es lo que él no ha querido decir, pero es la verdad, ¿no? Westfield es Pedro Pablo Kuczynski. ¿En qué vamos a quedar después de esto que es tan evidente, Víctor Andrés? Pero una precisión respecto a lo que has dicho. En Chile está el señor Piñera, que es un hombre que se ha hecho desde abajo y se ha hecho un imperio económico tremendamente grande y ha creado empresas y ha creado puestos de trabajo y ha sido un gran emprendedor y ha hecho muchas cosas. En Argentina tenemos a Macri, que es otro gran empresario que también, si bien es cierto, no partió desde abajo como Piñera, un poquito más arriba. El papá tenía plata, Franco Macri, pero en fin. Exactamente, pero él ha aumentado la fortuna del padre, ¿no? Ha aumentado y ha hecho bastante más y ha duplicado la fortuna del padre. Pero acá no se trata de una persona que ha creado riqueza, que ha creado empresa, es un hombre que no ha creado ni una empresa. Lo que ha hecho es usar influencias, usar al Estado para vender proyectos o para estructurar proyectos. Porque, ¿cuál era la experiencia de Westfield? Ninguna. Westfield había asesorado o había hecho alguna empresa grande o había conseguido dinero. No, lo que hacía Westfield en Ruta de Lima, por ejemplo, ¿qué hizo? Se fue a las AFPs y consiguió 1.000 millones de soles que pusieron en Ruta de Lima. Bueno, pues eso es lo que hacía. O sea, conseguía dinero o estructuraba dinero en base a influencias. Porque inclusive Westfield no está reconocida ni estuvo reconocida nunca en la CONACEF. O sea, como estructuradora financiera debía tener un tipo de apoyo, reconocimiento, registro, promoción o reconocimiento de la CONACEF para poder estructurar finanzas. Y no estaba registrada. Entonces, era pues una empresa casi informal, por decirlo de una manera. ¿Cuál es la diferencia, Víctor Andrés, y explíquelo en términos sencillos como se lo explicarías a tus nietos, entre ser empresario, lobista y coimero? ¿Cuáles son las tres cosas diferentes? Bueno, yo creo que un empresario lobista, que no sé si sea empresario exactamente, ¿no? Sino es un hombre de relaciones públicas que vende influencias y conecta a la gente, o se conecta a la gente, o conecta a personas para que entre ellos hagan negocios, y él los presenta y él los promueve o auspicia. No sé exactamente si sea la palabra exacta de empresario. Es un gran relacionista público que cobra una comisión por los contactos que hace, coloca y que promueve, ¿no? Ahora, si esa persona hace eso desde el Estado, aprovechando al Estado, las influencias que le da el hecho de estar dentro del Estado, pues evidentemente, y cobra una comisión, ya deja de ser pues lobista. Es un coimero común y corriente, ¿no? Correcto, Víctor Andrés, ha sido muy amable con nosotros. 8 de la mañana con 33, vamos a ir a la pausa y le voy a preguntar a la doctora Beatriz Mejía a boquejarro. ¿Cuál es la diferencia entre el alcalde de Chilque y PPK? ¿Por qué el alcalde de Chilque está en la cana? Porque era un cholo con plata que tiene una casa media rara en Chilca. Entonces el alcalde de Chilca se tendría que haber mudado a Choquehuanca, en San Isidro. ¿No es cierto? Porque estamos hablando de argumentos racistas, de argumentos elitistas, pero bueno, yo creo que lo tienen que soltar al alcalde de Chilca, porque la verdad ese señor no ha hecho nada diferente a lo que ha hecho PPK y PPK está libre, ¿no? Vámonos a la pausa, regresamos, 8:33. Ya regresamos con Philip Butters.